Hoy tenemos un tema interesante. Leemos, déjenme ver, creo que funciona mejor encendido. Ahí está. Los peligros del desierto, el pecado contemporáneo de tentar a Dios. ¿Por qué le hemos puesto ese título? Porque cuando hablamos de tentar a Dios, realmente nosotros no podemos venir y seducir a Dios para que haga algo malo. Eso es imposible. Eso está en Santiago 1:13. Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie al mal. Entonces eso no es posible. Pero sí podemos tentar a Dios en la manera de lo que la Biblia nos enseña, que es tentar a Dios. Y lo tentamos a Dios desde una posición de desesperación, desde una posición de incredulidad o desde una posición de presunción. Y eso, lastimosamente, se enseña mucho en las iglesias cristianas. Y por eso es un pecado contemporáneo. Y no solamente se enseña, a veces es la actitud de nuestro corazón. Entonces, y eso es lo difícil de este tema el día de hoy. Y yo quiero que vayamos al libro de Corintios, que es donde Pablo le sacó toda esta lista de problemas a esa iglesia, a la iglesia de Corinto. O sea, no es un problema ajeno a la iglesia. Es un problema que compete precisamente a la iglesia. Y esta iglesia de Corinto, como le digo, era una iglesia que se jactaba de que todos somos super espirituales. ¿Por qué? Porque todos hablamos en lenguas aquí. Esa era la iglesia de Corinto. Entonces, y a esa iglesia es que Pablo le dice lo siguiente en 1 Corintios 10, versículo 9. Dice lo siguiente: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces, tentar, sin duda, en el ámbito humano, tiene que ver con ser seducido hacia el mal. Esa es una forma de tentar. Pero la otra definición de tentar, que es la que aplica aquí en este caso, como le decía, Dios no puede ser seducido por el mal, es probar a Dios, ponerlo a prueba. Y aquí tengo una definición, en este caso. Tentar a Dios es colocar a Dios a prueba desde la incredulidad, la presunción o la rebeldía, exigiéndolo que actúe según nuestros términos, en lugar de confiar en Él. Entonces, podemos tentar a Dios cuando estamos en un momento de desesperación. Podemos tentar a Dios, y ojo, estar en desesperación no es tentar a Dios, es cómo usted actúa en medio de esa desesperación, lo que puede usted decir, voy a poner a prueba a Dios. O desde la presunción. De hecho, el libro de Deuteronomio habla de que si un profeta viene y habla con presunción, diciendo Dios dijo y Dios no dijo nada, ese hay que matarlo. Vamos a cargar piedras aquí en la iglesia ahora. Ajá. Entonces, desde la presunción también se puede tentar a Dios. Y el otro también es desde la incredulidad. Alguien incrédulo puede tentar a Dios desde su incredulidad con la actitud de su corazón. De eso vamos a hablar hoy. Entonces, el pasaje que habla aquí Pablo se está refiriendo a unas serpientes. Y vamos a ir a la parte histórica de ese evento, pero de ahí vamos a ver los otros momentos en los cuales también podemos tentar a Dios. Entonces, número 21. Vamos conmigo. Hoy el mensaje es largo, así que no me distraiga. Número 21. Dice así el verso 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué pasó con el pueblo? Se desanimó. Entonces, aquí vemos una condición que al pueblo lo desanima. Una condición en donde pierdo el ánimo. Y vea, ¿cuántos han perdido ánimo alguna vez? Alguna vez hemos pasado tiempos de desánimo. Alguna vez hemos pasado momentos difíciles. Entonces, aquí el pueblo se desanimó. Ahora, hay causas justificables por las cuales desanimarnos. Algún evento duro en la vida. Pero hay causas que son totalmente mundanas, ¿verdad? Banales,
como que ya no quiero hablar del Olimpia. Es que ya está gastada la historia. Necesito otro equipo. Entonces, pero vaya, ahorita va, que perdiera España ahí, algunos ya se cortan las venas y todo. No, no puede ser. El pueblo se desanimó. En esa condición de desánimo, actúa de la siguiente manera. Y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés. Vea la actitud que el desánimo produjo en ellos. Habló contra Dios y habló contra Moisés. De hecho, es curioso los ejemplos que vamos a ver. Normalmente hablan siempre contra Dios y contra la autoridad que Dios ha puesto. Entonces, contra Moisés. Y la pregunta es, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿De qué pan tan liviano está hablando ahí? ¿Del maná? No está hablando del pan que venden acá, no, está hablando del maná. Ya estamos hartos de ese pan tan liviano. Queremos chicharrones, queremos carne. Entonces, vea cómo dice, nuestra alma, o sea, nuestro ser interior. Y quiero que vean de qué acusan a Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿De qué están culpando a Dios? Están culpando de querer matarlos. Están ellos desde un punto en donde están desanimados y Dios nos trajo aquí para morir. ¿Qué Dios más malo? Aquí están hablando de la bondad de Dios. Están hablando en contra de su característica de amor. Están hablando en contra de su justicia. Por estar en un periodo de desánimo. ¿Cuánta gente pasa por desánimos? Y empieza a quejarse de todo. O contra todos. Eso es lo que les está pasando a este pueblo. Ahora, ¿estaban muriendo de hambre? No. Porque recibían maná del cielo. Cada día, para mí, imagínense, es maravilloso, cada día ver el milagro de Dios. Descender del cielo, recogerlo, comerlo. Eso era lo que ellos vivían, pero estaban hartos de eso. No querían eso. Mire, yo tengo una característica. Yo puedo comer lo mismo todos los días. Desayuno, almuerzo y cena, y mi esposa es testigo, y no me aburro. No me aburro. Todos mis días como lo mismo en el desayuno, y como lo mismo de que comí en el desayuno, lo como en la cena, y no me aburro. Entonces, y aquí esta gente, recibir un milagro diario, le llegó a cansar, le llegó a hartar. Y su alma se sintió así, y cayeron en desánimo. Aquí no era justificable el desánimo, porque recibían el alimento y entonces aquí no era justificable. Ya vamos a ver otro caso donde sí es justificable. Pero, ¿qué hizo Dios? Vean lo que hace Dios. Y aquí donde usted tiene que empezar a ver todo lo que Dios hace por nosotros. Y hace Dios lo siguiente. Y Jehová envió, verso 6, entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y ahí cuando dice serpientes ardientes no es que eran sexys, no. Eran venenosas. Eran serpientes venenosas que mordían al pueblo y morían. En aquel tiempo no habían antídotos. O sea, muchas de esas cosas no se habían todavía descubierto o desarrollado. Entonces, una serpiente venía y lo mordía y moría. ¿Quién las envió, dice? Dios. ¿Qué Dios más malo, ah? Ya vamos a ver si Dios es malo o Dios es bueno. Ya vamos a ver. Porque la realidad es, la suma de su palabra es verdad. O sea que yo no puedo sacar un versículo de contexto
para hacer un pretexto. Y aquí, si bien dice Dios envió, lo que realmente está ocurriendo es otra cosa. Y nosotros, cuando veamos esto, tenemos que aprender a darle gracias a Dios por todo. ¿Cuántas cosas no le pasaron a usted hoy en la mañana? Y usted está aquí. ¿De cuántas cosas Dios lo libró? Los contamos, lo de los frenos. Creo que sí, ¿va? ¿O no? Sí, aquí no. Bien, miren. Hace poco estábamos con la revisión del carro y que queríamos revisar el carro. Queríamos y no queríamos revisar. Nos dieron una revisión gratis. Entonces, no queremos revisarlo. O sí, vaya, la convencí a mi esposa para que fuera a revisar el carro. Entonces lo fue a revisar. ¿Sabe qué? El carro estaba sin frenos. Todas las pastillas gastadas, los discos comidos ya. Entonces, el carro estaba sin frenos. Entonces, cuando le hacen la revisión y le dicen, ¿y para dónde va? Le dicen a Susan, voy hasta las uvas. Miren, no es por meterle miedo, pero vaya despacito. Porque no tenían nada, o sea, Susan le mandó, creo, a Ever las imágenes y el carro andaba, creo que a puros ángeles era que frenaba. ¿Desde cuántas cosas Dios nos libra sin darnos cuenta a nosotros y no le damos gracias? Cuando dice ahí que Dios envió serpientes a Israel, quiero que vea exactamente qué es lo que pasó. Deuteronomio 8. Dice así, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. Las serpientes ya estaban en el desierto. Y si no los habían mordido antes, adivine por quién era. Por la mano de Dios. ¿Cuántas cosas hay en el mundo hoy que no nos han causado daño simplemente porque Dios ha hecho algo? ¿Y de cuántas cosas Él nos libra y no nos damos cuenta? A ver, ¿cuántos aquí tienen enemigos acérrimos que quieren matarlos? Pucha, solo yo. No, que lo quieren matar a usted. Todos. Le voy a decir, si usted es creyente, usted debería levantar la mano. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad en regiones celestes. Y el enemigo no vino sino a hurtar, matar y destruir. Si Dios le da permiso, vea lo que le pasó a Job. Y eso es el ejemplo de lo que Satanás quiere hacer a su vida, a su familia, a sus hijos. Quiere hurtar, matar y destruir. Y sabe que los ángeles son más poderosos en fuerza y poder que el ser humano. Pero ¿sabe por qué no actúan? Porque hay un Dios en los cielos que cuida de usted. Y todos los días está guardando su vida, está cuidándole, protegiéndole. Entonces, lo que Israel se quejaba de que Dios nos quiere matar era totalmente lo opuesto. Dios nos está cuidando, nos está protegiendo y ellos estaban quejando de que Dios los quería matar. Pero todos los días Dios alejaba a esas serpientes para que no los mordieran. Pero cuando entran en rebelión, bueno, se apartan de la mano de Dios y Dios viene y las serpientes los muerden. Entonces, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Cada una de estas historias nos va a enseñar una verdad. Todas y cada una de ellas nos llevan a poner la mirada en Cristo. Todas. Todas nos van a llevar a poner la mirada en Cristo. Y eso es lo que quiero que vea al final de este mensaje. Entonces, aquí dice que había serpientes ardientes, había escorpiones. Era un lugar espantoso, ese desierto. Y cuando vemos esto, nuestro peregrinaje aquí en la tierra es como eso, como andar en el desierto, como caminar ahí para llegar a la tierra prometida, que en nuestro caso es el cielo. ¿Sabe? Es maravillosa la palabra de Dios cuando uno ve que ese maná que descendía todos los días del cielo a la tierra, los alimentó todos los días y dejó de caer cuando pisaron la tierra prometida. Cuando lleguemos ahí al cielo, allá vamos a conocer a aquel que dio su vida por nosotros. Aquel que nos sostuvo todo este tiempo, todo este peregrinaje, todo este tiempo que hemos estado aquí.
Ahora, este pasaje, y ya voy a volver con la serpiente sexy, ya voy a regresar, habla de otra historia. Habla del agua de la roca. ¿Quién es el agua de la roca? Cristo Jesús. Bebimos de la bebida espiritual precisamente ahí. Y si vamos a ese pasaje, vamos a encontrar otra vez que el pueblo hace lo siguiente, Éxodo 17. No pierda ahí el pasaje de Números, ya vamos a regresar ahí. Así que el pueblo tuvo ahí sed. Aquí sí, era algo real. En el otro tenemos fastidio de este pan tan liviano, todos los días comemos eso, qué aburrido. No. Entonces, así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés. Usted puede leer antes, también murmuró contra Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro ganado? Siempre la misma queja. Yo creo que estos cristianos que habían ahí eran de los que quedaban viendo al mundo siempre, ¿va? Antes era feliz, iba a fiestas, iba aquí, y bebía y todo eso. Así este pueblo de Egipto, de Israel, ¿va? Entonces, otra vez es la misma queja. ¿Para qué nos sacaste si aquí no hay agua? ¿Para qué nos trajiste de esclavitud, nos liberaste si aquí no hay agua? Y el verso 7 es bien interesante. Dice lo siguiente. Dios pues le da agua y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y aquí es donde muchas cosas empiezan a suceder y que las podemos traer al cristianismo. Si Dios está conmigo, ¿por qué no tengo un buen empleo? ¿Por qué no tengo una buena cuenta bancaria? ¿Por qué no tengo esto o lo otro? ¿O por qué paso problemas de salud? Y aquí vemos a este pueblo, la queja era, no tenemos agua, y entonces tientan a Dios diciendo, ¿está Dios con nosotros o no está con nosotros? Cuando usted duda si Dios está con usted, usted está dudando de su promesa. ¿Por qué? Porque Él prometió estar con usted todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Entonces, cuando dudamos de su palabra, cuando dudamos de Él, ahí estamos tentando a Dios. Estamos negando, estamos poniendo a prueba su bondad, su existencia muchas veces. Ojo, Satanás es el que pone eso en nuestra mente. En el sentido de, cuando le dijo a Eva, Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol, de ese fruto, porque el día que coman, Él sabe que sus ojos se van a abrir y van a ser como Dios. Entonces, como Dios no quiere que coman de ahí, Dios no es bueno. Mire, como dice José por ahí, todas las películas son del diablo. Hay una película de Superman, donde Lex Luthor cuestiona acerca de Superman. Si Superman es bueno, entonces no es bueno todo el tiempo. Y si es todopoderoso, entonces tampoco puede ser bueno. Entonces pone esa analogía ahí, y creo que no habla de Superman, habla de Dios. Si Dios es todopoderoso, entonces no puede ser bueno del todo. ¿Por qué? Porque permite el mal. Y si es bueno, entonces no es todopoderoso. Esa es la analogía que Satanás pone en la mente de los creyentes. Bueno, de los creyentes para que no crean, pero de los incrédulos es la forma en que él pone. Y es así de esta manera. Los ateos dicen, si existe un Dios todopoderoso y bueno, ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué padecen hambre? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay lo otro? ¿Sabe? Lo que el ser humano no se da cuenta es que tenemos un Dios que es santo, santo, santo. Y ese Dios santo, 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 su estándar es tan alto que ningún ser humano lo puede alcanzar. De tal forma que si queremos que Él acabe con el mal, tendría que acabar con toda la humanidad. Pero en su misericordia, Él dijo, no, yo no voy a acabar con la humanidad, voy a dar mi vida por ellos, para salvarlos,
para rescatarlos de sus pecados. Y estando muertos en nuestros delitos y pecados, es que Cristo murió por nosotros. Miren, el origen del mal, sin duda es una discusión interesante y algún día la vamos a tener, aunque creo que no vamos a llegar a un fin, porque nadie ha podido determinar por qué. ¿Por qué si un Dios todopoderoso permitió que Satanás existiera? Le hubiera dado camote desde el principio. Todos estuviéramos felices, ¿va? Hay cosas que son ocultas. Deuteronomio, creo que 28, 28 o 29, 29. Pero las reveladas son para nosotros. Así que haga caso a lo que Dios le ha revelado. Si Él le ha revelado que Cristo vino a dar su vida por usted, usted lo que tiene que hacer es aceptarle como el Señor de su vida. Y así usted va a tener vida eterna en Él. Bien, volviendo acá, ya me distrajeron mucho. Entonces, volviendo a la serpiente sexis. Números 21, versículo 7. Como las serpientes mordían a Israel, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Esto es lo que nos ocurre. Miren, ellos decían: Dios quiere matarnos. Pero cuando las serpientes vinieron y los mordían, no, realmente Dios no quería matarnos, nos estaba protegiendo a este montón de serpientes. Entonces, se arrepienten, le dicen a Moisés: ora tú a Dios para que quite estas serpientes, para que ya no nos muerdan. ¿Qué creen que hizo Dios? Es interesante lo que Dios hace. ¿Pudo haber quitado las serpientes, sí o no? Sí, las pudo haber quitado, haberlos protegido como antes, pero no. Está bueno que experimenten. Así hacemos a veces con los hijos. Está bueno que les duela. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es súper interesante. Dios pudo haber quitado las serpientes, pero no. Aquí Dios iba a demandar de ellos fe. Iba a demandar de ellos arrepentimiento. Estaba apuntando a Jesús aquí. Y ya lo vamos a ver al final. ¿Qué es lo que ocurrió? A ver, ¿qué representaba la mordedura de una serpiente para ellos? Muerte. ¿Pero por qué venías a muerte? Por el pecado de haber desobedecido a Dios. El pecado, en este caso, producía muerte. La mordedura de la serpiente era el castigo por la desobediencia. Entonces, esa mordedura de serpiente a ellos les recuerda que habían pecado. ¿Y qué es lo que ocupan? Venir acá y ver esa serpiente. Ellos veían a la serpiente, y es interesante que use a la serpiente. Ahí estoy viendo el castigo de mi pecado. Al ver a la serpiente que Dios permitió, era el castigo de mi pecado. Entonces, cuando yo veo a esa serpiente ahí en el asta, estoy viendo el castigo de mi pecado. Y al ver el castigo de mi pecado es cuando yo ahí vengo y me arrepiento y entonces vivo. Esto está apuntando a Jesús y ya lo vamos a ver. Entonces, bien pudo haber quitado las serpientes. Pero aquí aquel que era mordido tenía que venir a ver esta asta. Quedaban tal vez minutos o horas de vida. Así debe ser todo ser humano. Hoy el pecado entró al mundo. Y por ese pecado todo el mundo está muriendo. Tiene que correr a Jesús, a verle a Él. Entonces, ya vamos a ver por qué esa serpiente. Cuando yo pienso en este símbolo, siempre he pensado que es el símbolo de la medicina, pero no, me dicen que es por un tal griego ahí que la medicina utiliza el símbolo de la serpiente. Entonces, todo este pecado que vemos acá surgió, en el caso de la sed del agua, por la escasez del agua.
Desde la escasez del agua, la actitud de ellos fue quejarse contra Dios. Jesús padeció hambre 40 días y 40 noches. ¿Se quejó del hambre? No. ¿Se quejó contra Dios? No. Y cuando aquel le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nunca negó a Dios, nunca renegó de Él, y por eso es que Él se hizo hombre, para venir a mostrarnos el camino, cómo tenemos que actuar en medio de la escasez nosotros. ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿Cuál es el carácter que tenemos que manifestar? No es fácil cuando pasamos tiempos difíciles. Y tal vez podemos en algún momento quejarnos en algún momento. Así me quejé yo una vez, cuando mataron a mi cuñado en su cumpleaños. En su cumpleaños él se fue con un amigo. Y al día siguiente llegan a decirnos, lo asesinaron. Le dieron un disparo al corazón. Me acuerdo que renegué de Dios. Y le dije, Dios, ¿por qué? ¿Sabe por qué renegué de Dios? Porque yo no le había hablado de Cristo. Por eso. Uno no puede hacer eso. No puede actuar de esa manera. Luego le pedí perdón a Dios. Pero hay momentos difíciles en la vida que nos hacen actuar así a veces. Pero no está bien. Y si bien algo le puede causar un choque a usted, no puede quedarse así usted, renegando de Dios toda su vida. Hay gente que ha vivido resentida con Dios por muchísimos años. ¿Sabe? Imagínese que usted hubiera sido un israelita y lo muerde esa serpiente. Y usted dice, serpiente del diablo. Y en lugar de correr a buscar a Jesús, va a correr a buscar a esa serpiente para venir y atropellarla y matarla y hacerla atol y chicharrón y lo que sea. ¿Sabe? Así actúa una persona con falta de perdón. Alguien le hace algún daño y en lugar de venir a buscar a Cristo, se va a buscar a esa serpiente que le hizo daño. Y no sabe que ese veneno está causando en su interior, carcomiendo su corazón, carcomiendo su vida, y nunca quieren perdonar. En sus pecados perecerán, dice el Señor. Entonces, hay un pecado que puede ocurrir desde la escasez, o desde la percepción de escasez, que era el otro caso. Estamos hartos de este maná del cielo. Cuando no valoramos lo que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros debería darle gracias a Él por todo. Simplemente se despertó usted, dele gracias. Usted tiene alimento en su casa, dele gracias. Tiene tantas cosas, dele gracias al Señor. Vamos a pasar ahora al otro pecado. Perdón, no al otro pecado. A la otra condición donde alguien puede actuar con presunción. Donde yo me jacto, y esto ocurre mucho en este tiempo, fíjese. Allá en África miraba a alguien que dijo, vamos a abrir el mar, un pastor evangélico, vamos a abrir el mar y vamos a caminar en seco, y saca una vara, ¡pa! Y las olas los tiraron por allá. Otro dijo, Dios me va a proteger y me voy a meter a un lugar donde están unos leones. Ahí los tuvieron que sacar todo mordido. Eso ocurre. Actuar con presunción. Quiero que Dios actúe para demostrar que yo soy un hijo de Dios. Esa es la forma de pensar del diablo, amados hermanos. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el otro es este, Mateo 4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, hablando de Jesús. Le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Estaba escrito eso que el diablo le dijo?
Totalmente sí. Salmo 91, eso es lo que dice. Entonces, si yo agarro el Salmo 91 y digo, me voy a tirar de aquí, y ojo, una persona que lo hizo y ¡prá! Se murió. Entonces, solo que ese no era cristiano, ese era un budista. Un budista dijo, voy a tirarme de aquí y voy a demostrarle a todos que yo puedo flotar. Y flotó para abajo. Y murió. Esto estaba escrito. Esto estaba dicho. Esto estaba ahí. Ojo, Satanás va a usar, y eso es lo peligroso, la palabra de Dios para hacernos caer de esta manera. A ver, si usted es un hijo de Dios, usted no debería estar en pobreza. ¿Dónde dice eso? Lo que sí le puede mostrar es que Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mire, si ha aprendido algo, Dios puede bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Y quiere bendecirnos muchas veces. Pero a veces no recibimos porque no administramos bien. Dice, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. A veces Dios no nos da más porque nos podemos perder. A veces Dios no nos da más porque tampoco le damos a Él. O sea, y quiero ser claro en eso. Una vez al año hablamos de ofrendar a Dios. Una vez al año. Pero quiero decirle algo. Es un principio bíblico. El que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente segará. Ahora, no es nuestro énfasis es predicar a Cristo y que usted ame al Señor con todo su corazón. Y por eso le enseñamos así. Si usted ama al Señor, usted va a dar con libertad. Bien, entonces aquí Satanás le dice a Jesús, haz esto. ¿Qué dice Jesús en el verso 7? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Si usted actúa con presunción, miren, yo soy el pastor acá y vamos a orar porque a que descienda fuego del cielo acá. Oremos. Es actuar con presunción. Deuteronomio le decía, ahí habla de los falsos profetas y los falsos profetas actúan con presunción. Así es. Segunda de Pedro 2, hablarán palabras infladas, dice el Señor, en segunda de Pedro 2, hablando de los falsos profetas que van a haber entre el pueblo en los postreros días. ¿Cuánta gente habla palabras infladas? No se conforman a lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, esta es la otra manera de tentar a Dios. Y la última, desde la incredulidad. Desde la incredulidad. Y aquí es para los ateos principalmente. Verso 1 de Mateo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Qué le pidieron? Señal del cielo. Mire, este pasaje a mí me da risa realmente. Porque aquí se quejan de eso. A ver, si tú eres el Hijo de Dios, muéstranos una señal del cielo. Pero Jesús ya había hecho muchas señales. Ya estaban demasiadas señales. Y más adelante lo que se quejan es, este hombre hace demasiadas señales, hay que matarlo. Verso 4. La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? ¿Sabe? Eso tiene dos connotaciones. Primero, apunta a su resurrección. La señal para el mundo, que el mundo puede ver y lo puede negar cuantas veces quiera, pero no va a poder encontrarla a un cuerpo en esa tumba, es la resurrección. Él estuvo ahí muerto, pero la tumba quedó vacía. Y por mucho que digan y lo nieguen y lo quieran, la tumba sigue vacía. Usted puede encontrar la tumba del profeta Mahoma, puede encontrar la tumba de Lenin, puede encontrar la tumba de distintas personas en el mundo, pero la de Cristo Jesús no está por ningún lado,
porque Él está en los cielos reinando y gobernando sobre toda la humanidad. Entonces, esa generación mala, la generación perversa, la generación mala y perversa de nuestro tiempo, la señal que tienen hoy es la del Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre gobernando sobre todo. Y lo segundo que apuntaba este pasaje es a Jonás. ¿A quién le predicó Jonás? A los gentiles. Eso también apuntaba a eso. Esos fariseos, esos saduceos, esos que lo rechazaron, entonces el evangelio iba a llegar a nosotros, a los creyentes. Para cerrar, cada uno de estos pasajes, cada uno de ellos apunta a Cristo. Cada uno de ellos. Juan 3:14. Juan 3:14. Con esto termino. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Piensen esto. Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Él cargó en él nuestro pecado. La serpiente representaba el castigo del pecado que había cometido Israel. Y representaba precisamente ese castigo y tenían que verlo para poder vivir. Hoy, Cristo Jesús en esa cruz nos muestra el castigo de nuestro pecado, solo que ese castigo de nuestro pecado fue sobre Él. Hoy nosotros tenemos que verlo a Él para poder tener vida. Pero también me enseña otra realidad. A ver, usted hubiera sido israelita en aquella época, imagine que lo muerde una serpiente hoy, va a correr al asta para verla, ¿correcto? Si no, muere. Piensen esto. ¿Y si lo muerde pasado mañana otra? Quedó usted ya, ¿cómo que llama? Curado. No, tenía que volver a ir ahí. A veces tropezamos en la vida cristiana también. Es tiempo de volver a Cristo. A veces caemos. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová le levantará. Pastor, pero ya llevo 10, fíjate. No importa. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Dijo Pedro. Ajá. ¿Hasta 7 veces? No. Hasta 70 veces 7. Saque su calculadora. 70 por 7, 490. ¿Y si llevo más que esas, pastor? No, lo que Jesús no está diciendo no es una fórmula matemática. Lo que está diciendo, el 7 siempre representa plenitud. Entonces, siempre Dios lo va a perdonar a usted todas las veces que usted se acerque, con un corazón contrito y humillado. Le leo esta última parte. Israel tentó a Dios en la desesperación. Satanás quiso que Jesús tentara a Dios en la presunción. Los fariseos tentaron a Dios en la incredulidad. Pero en todos los casos, la respuesta es la misma: mirar a Cristo. Cuando estamos desesperados, Cristo es nuestra provisión. Cuando somos presuntuosos, Cristo nos llama a someternos a la voluntad del Padre. Cuando dudamos, Cristo es la señal definitiva que Dios nos ha dado. La pregunta final es: ¿seguiremos mirando nuestras circunstancias o miraremos al Hijo de Dios levantado por nosotros? Mire, esa imagen de la cruz, no quise dejar solo al Señor Jesús. Quise que aparecieran los 2 ladrones. Porque los 2 ladrones resumen a la humanidad. Uno, mire, no le llame ladrón bueno y ladrón malo, no. Los 2 eran malos, merecían morir, por eso estaban ahí, ellos lo aceptaron. Pero uno de ellos se quejaba: bueno, si tú eres el Hijo de Dios, otra vez Satanás hablando.
¿Por qué no bajas de esta cruz y nos salvas a todos nosotros? Siempre queremos ver que Dios haga algo de esa manera. Otra vez lo estaba tentando desde la necesidad. Pero el otro le dijo, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos. Él no. Y le dijo algo que le digo que cuando lo pienso me sorprende. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tuvo una fe en el que estaba siendo crucificado a la par, que estaba sufriendo a la par, que lo estaba viendo agonizar, y tuvo una fe para verlo venir en su reino. Sus discípulos lo dejaron solo, pero ese ladrón tuvo fe. Así podemos tener fe hoy nosotros. Él es el castigo de nuestros pecados. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está, yo quiero que cierre sus ojos. Incline su rostro. Dele gracias a Dios por su vida. Él es el que nos sostiene en este caminar cristiano. Él es el que nos da fuerza para no desmayar. Él es el que, aunque estemos flaqueando o dudando muchas veces, Él nos sostiene con su mano de poder, con su diestra de justicia. Él es el Señor Todopoderoso. Por Él fueron hechos los cielos y la tierra. Él ordenó y el cielo fue hecho. Él abrió su boca y las montañas fueron creadas. Si usted está aquí en esta mañana y usted hoy no ha conocido al Señor como el Señor de su vida, hoy es un buen momento para poder hacerlo. Y usted puede entregarle su corazón a Jesús hoy, diciéndole: Señor Jesús, estoy aquí en esta mañana para pedirte perdón por todos y cada uno de mis pecados, para decirte, Señor, que he vivido alejado de ti. Pero en este día y en este lugar te entrego mi corazón y mi vida, para que tú me hagas una nueva criatura, para que tú me transformes conforme a tu poder, que llene mi vida con tu Espíritu Santo, que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Quiero hacer una oración más. Si hay personas hoy aquí que han guardado resentimiento por muchísimo tiempo, hoy es tiempo de soltar esa piedra. Hoy es tiempo de quitar esa carga de su corazón. Ahí donde está usted, decide en su corazón perdonar. Perdone a esa persona que le hizo tanto daño en su vida, y que eso ya no siga molestando su vida. También, si usted está bregando con pecado en su vida, mire a Jesús hoy. Mire a aquel que estando en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mírelo a él. Pedro, cuando vio a Jesús, pues después que lo había negado 3 veces, lloró amargamente, porque le había fallado a él. Mire a Jesús hoy en arrepentimiento, y Él va a transformar su vida. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todas aquellas personas que han estado luchando con áreas en su vida y en su mente y en su corazón. Lo oro por aquellas, Señor, también que han estado ahí con resentimiento y amargura de corazón, ya sea contra personas o contra ti, oh Señor, para que hoy pongan su mirada en ti, en el dador de la vida, en aquel que es el autor y consumador de la fe, para que puestos los ojos en ti, Señor, corramos esta carrera firmemente. Padre, ayúdanos a ser cada día más como tu Hijo, Señor. Póngase de pie y adoremos al Señor.